Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al doctor Marco Ávila, quien renunció recientemente, hace 9 días, a la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Marco, muy buenos días. ¿Cómo marcha este proceso? Ya no en funciones, pero como un conocedor de lo que se venía haciendo. Bienvenido. Gustavo, muchísimas gracias. Buenos días a usted, a todos quienes nos escuchan por Antena 1. Me parece que la última vez que pudimos conversar fue a través de Ondas Azuayas. Digamos, expresar la pena por haber cerrado la emisora, pero también congratularme porque siguen al aire de alguna manera a través de Antena 1. Gustavo, efectivamente he conocido la decisión del señor presidente. Como usted bien ha dicho, ya no soy parte del gabinete, ya no estoy a cargo obviamente de las empresas públicas. Sin embargo, ayer me hicieron conocer a horas tempranas de la mañana de esta decisión, y pasaba por algunos aspectos que habían hecho el análisis dentro de la Presidencia de la República y habían de alguna manera cambiado algunas de las decisiones y determinaciones que habíamos tenido en conjunto hasta que yo salí. Obviamente el tema de la pandemia ha complicado de alguna manera el cronograma de ejecución, pero también debo decirle que hay empresas que están listas efectivamente para empezar la liquidación. Me parece que los decretos del día de ayer establecen de manera general sobre las 8 empresas públicas un plazo de hasta 120 días, es decir, había primero 60, ahora han ampliado hasta 120, es decir, 60 días más, pero me parece que en algunos de ellos no es necesario. Además, me parece que puede ser un error que puede generar más gastos para el Estado ecuatoriano. Todo el proceso que hicimos nosotros fue en virtud de ahorrar recursos que mes a mes cuesta una nómina, que cuesta una operación de una empresa que no está generando dinero y que a medida que se amplíen los plazos va a costar nuevamente al Estado, y todo ese esfuerzo que se hizo de inicio de alguna manera no vería frutos tal cual lo habíamos planificado. De manera excepcional, yo diría, Gustavo, podría ser que alguna de ellas amerite una extensión de plazo no mayor. Sin embargo, obviamente esto está diciendo el señor presidente, y entiendo que en virtud de sus competencias y de la potestad que le da la ley, así él ha entendido que es necesario. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que quedó previsto con respecto a los medios públicos? Ha trascendido, particularmente a través de las redes sociales. Algunos de los afectados han hecho publicaciones en el sentido de que en los 2 últimos días han recibido cartas empleados, colaboradores del Telégrafo, de Ecuador TV, sobre la decisión ya de dar por terminada su relación. ¿Cuál es la decisión con respecto? ¿Desaparecen definitivamente los medios públicos? Gustavo, mientras estuve en el espacio de presidencia, la decisión era distinta. Usted además debe conocer, y quienes nos escuchan deben conocer, prácticamente a la par de que yo salí, ingresó una nueva secretaria de comunicación, a quien no le conozco, de apellido Vela, si no recuerdo mal. Y entiendo además que ella ha tomado una nueva definición. En esencia, de alguna manera, la decisión con respecto a medios públicos le corresponde al secretario general de comunicación y a la presidencia de la República. Hasta que nosotros estuvimos ahí, la decisión era mantener, como se había dicho aquí en estos propios micrófonos, un medio en cada una de las ramas, digamos así, una televisora, una radiodifusora y un medio impreso. Lo que se estaba discutiendo es justamente cuál de ellos y hacia qué institución se iban a adscribir para seguir dotando de información pública a la ciudadanía. Hasta ese momento yo llegué y conocí esa información. Luego de eso, entiendo, en estos pocos días habrá habido un cambio de decisiones. Ya no las he compartido ni les he conversado, pero en virtud de eso entiendo que es la notificación para la desvinculación de los funcionarios de medios. Al haber tenido esta pretensión, que no sabemos si se va a dar o no, de mantener un solo medio en cada una de estas ramas, radio, prensa, televisión, ¿cómo quedó la previsión con respecto a Diario El Tiempo? Bueno, era un tema que se discutía. Mi posición, y la hice conocer al señor presidente, al secretario de Comunicación en su momento, al secretario de Gabinete, era que Diario El Tiempo debía mantenerse en la ciudad de Cuenca, que tenía una trayectoria histórica y una presencia ante la ciudadanía muy importante,
que si bien había pasado a manos públicas hace pocos años, pero todo el legado que tenía como uno de los medios principales de la provincia era fundamental mantenerlo, y que si hacíamos solo un análisis comparativo entre lo que podía tener de importancia o de impacto en el público, el Telégrafo versus el Tiempo en Cuenca y en el Azuay, obviamente diario El Tiempo tenía muchísima más credibilidad y una penetración mucho más importante. Entonces nuestro criterio era esa, entenderán, pero sin embargo que las decisiones no son solo de uno, las decisiones se toman entre varias personas y se discute en un grupo, ¿no? Y muchas veces no se llega a conocer las realidades de cada una de las provincias, o en este caso de lo que podía significar diario El Tiempo para la provincia de la Azuay. Hasta que yo pude conversar en su momento con Gustavo Ich, quien era el secretario de Comunicación, él estaba de acuerdo con la línea que mantenía conmigo, pero habrá que ver bajo la nueva tutela en el cargo de la Secretaría General de Comunicación cuál es la perspectiva que se tiene. Usted, Marco, ha estado relacionado con Alianza País prácticamente desde sus inicios. Sus primeras funciones públicas fueron junto al alcalde Paul Granda, si es que no me equivoco. ¿Qué reflexiones, qué conclusiones saca con respecto a las políticas que se siguieron en el gobierno de Rafael Correa con respecto a las empresas públicas en general? Empresas que, de acuerdo a uno de sus propios informes, han dejado pérdidas acumuladas desde el año 2012 por el orden de unos 700 millones de dólares. Y con respecto a los medios públicos, la fuerza que el gobierno de Rafael Correa intentó dar a los medios públicos. Gustavo, así es, joven o muy joven, por un tema de vocación, me inmiscuí en la política. Cuando uno entra en un determinado espacio, lo hace con la convicción, obviamente, de que es el espacio adecuado, por un concepto ideológico, por un concepto de compromiso, de visión de desarrollo, en fin. Eso lo hicimos hace varios años. Sin embargo, también debo decir ya que hace varios años también me desafilié de Alianza País, y lo que puedo decir con respecto lamentablemente hoy no es así. Tenemos un clarísimo que se vivía un espejismo. Yo le he dicho en varias entrevistas, en varios medios de comunicación, se vivía un espejismo dentro de las empresas públicas, porque en el momento que sobraba dinero dentro del presupuesto general del Estado, se llegó a inyectar hasta cerca de 700 millones de dólares al año en las distintas empresas públicas, y esto obviamente hacía que no haya la dimensión de lo que efectivamente estaban costando y de lo que le costaba al pueblo ecuatoriano. Se hicieron inversiones en muchísimas de las empresas públicas muy cuantiosas que no tuvieron el retorno adecuado, que no fueron dimensionadas. Solo por poner el caso de TAME, Gustavo, que creo que es icónico, se pasó en un año, en el 2013, de 900 trabajadores a 1.400 trabajadores al año siguiente. Se pasaron a tener 18 aviones en flota. La Contraloría General del Estado ha determinado con mucha claridad que se aperturaron rutas como a Caracas, a La Habana, a Sao Paulo, entre otras, sin haber tenido un concepto de costos o una planificación de costos, ni tampoco un plan de negocios que permita sustentar los posibles ingresos de esas rutas. Sin embargo, como el Estado tenía dinero, no se notaba en su momento, y eso simplemente generaba una pérdida, yo diría, de alguna manera adicional. Pero nosotros ya en funciones pasamos de tener 678 millones de dólares de asignaciones a apenas 77 millones de dólares de asignaciones para lo que estaba planificado en el año 2020, es decir, casi 10 veces menos, y eso obviamente responde a una política de austeridad y de mayor eficiencia. Con muchísimo menos dinero, Gustavo, generamos más o menos el mismo valor en rendimientos. Las empresas públicas están llamadas a tener rendimientos, o llamémosle utilidades. Nosotros pasamos de tener en el 2017 de 1.032 millones de utilidades en las empresas públicas a 2.191 millones de dólares en el 2019, es decir, casi duplicamos. Y no va tanto por la generación de ingresos, sino por la perspectiva de austeridad. Logramos bajar en muchísimo el valor de los costos, obviamente optimizando personal, optimizando procesos, optimizando compras, porque el dinero simplemente ya no sobraba. ¿Y qué reflexiones sobre lo que sucedió en las empresas públicas? Lo de TAME fue una guerra avisada. Si ingresamos en internet vamos a encontrar por lo menos unos 20 artículos de análisis a fondo de lo que venía sucediendo en TAME. Se sabía que venía arrojando pérdidas muy grandes y que se venían tomando decisiones sumamente irresponsables. Y por donde se mire, Diario El Telégrafo compró una de las imprentas más modernas de Latinoamérica
de hecho la más grande de Ecuador, que permaneció prácticamente todo el tiempo subutilizada. La aventura con esta empresa, se me escapa el nombre, la farmacéutica, Pharma, que jamás... Infarma, que jamás llegó a funcionar adecuadamente, y así por el orden. ¿Hasta dónde debe el Estado incursionar en este tipo de actividades? Bueno, las empresas públicas son muy importantes en el rol del Estado. Sin embargo, hay que saber en los campos en los que se debe ingresar y cuál es la perspectiva del funcionamiento de las mismas. La Organización de Comercio Internacional, OCDE, recomienda inclusive que las empresas públicas se fortalezcan en los distintos estados. Hay algunos parámetros determinantes para el funcionamiento de las mismas que han sido acogidos o que fueron acogidos en su momento dentro de nuestro plan de trabajo, y es muy importante el rol de algunas, por ejemplo, en el sector estratégico de explotación de petróleo. Me parece que es fundamental que ese giro del negocio o esa actividad estratégica esté en manos de una empresa de carácter público, porque obviamente revierte una importancia para la economía del Estado y para las decisiones estatales en sí. Si no, imagínense en manos privadas todo lo que sería explotación y comercialización de petróleo. Entonces, por ejemplo, dentro de ese ámbito me parece que es fundamental. Dentro de la generación de energía eléctrica y la propia, en momentos hasta la distribución, me parece que es importante también porque llega a ser un servicio básico para los ciudadanos. En otros casos, como la empresa de agua, también, por ejemplo, es fundamental. El recurso hídrico para riego, para siembra, son fundamentales. Sin embargo, hay en otros espacios que las empresas públicas se concibieron para suplantar o para sobrellevar alguna del Estado y que es una empresa pública. Voy a poner el caso, por ejemplo, de Ecuador Estratégico. Ecuador Estratégico no tiene una... Ese Ecuador estratégico es tomar dinero del presupuesto general del Estado, construir vivienda o un parque o vías o lo que fuese, y al final de la obra simplemente se liquida. No hay una actividad de negocio como tal, de rentabilidad como tal, sino es una especie de una unidad ejecutora, que en su momento se la concibió así porque era tal vez más rápido o más ágil poder emprender el desarrollo de las obras que hacerlo a través del propio Ministerio de Vivienda, por ejemplo, con trámites bastante más burocráticos. Entonces, hubieron algunas perspectivas distintas a lo que realmente debe ser una empresa pública, y en otros casos se ha intentado competir con el sector privado, siendo importante, por ejemplo, tanto para la empresa pública como para el propio sector privado. La posibilidad o la capacidad, por ejemplo, de inyectar recursos en este momento en CNT versus la competencia es muy complicada, y eso hace obviamente que usted tenga menos inversiones y que la brecha tecnológica pueda ser mayor con respecto al sector privado, y eso haga que pierda usted clientes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es complicado siendo una empresa pública, y al mismo tiempo para el sector privado, tener una competencia desde lo público también es complicado porque no están sujetos al mismo régimen de impuestos, por ejemplo. Entonces podría llegar a tener ciertas ventajas la empresa pública con respecto al sector privado. Eso se está regulando en un nuevo proyecto de ley, y entonces, teniendo un abanico tan grande de empresas públicas, 22 al momento que asumimos, Gustavo, la presidencia, cada una tiene su realidad. Lo que sí le digo es que el esfuerzo fue para que queden entre 10 a 11 empresas públicas que realmente sean las que el Estado debería tener a su cargo por el tipo de actividad que cumplen, y así va a ser a partir de que las empresas públicas se cierren, estas 8 más 3 que logramos cerrar en el periodo que estuvimos nosotros, van a quedar finalmente 10 empresas públicas que son las que realmente me parece que deben prestar servicio al país desde este ámbito. Finalmente, reflexiones sobre cómo se asumió el tema de la comunicación pública en Ecuador, de los medios públicos en concreto, que aparentemente están en camino de extinguirse, aunque persisten algunos vestigios, como Radio Pichincha Universal, una emisora con un presupuesto de $1 millón al año, sin duda irrecuperables en el giro de negocio de una radio de esta naturaleza o de cualquier naturaleza, pero siguen estas distorsiones. Hay medios públicos en el mundo que son auténticos referentes, por mencionar algunos: Deutsche Welle, Radio Francia Internacional, BBC, hoy convertido en bbcmundo.com, etcétera. Pero ¿qué es lo que se hizo en Ecuador? ¿Qué es lo que no debería hacerse a futuro? Gustavo, perdóneme, solo a veces tengo una interrupción. Me había comprometido a tener a las 9 una entrevista con esto terminamos. Comercio y me está llamando. Sí, si se corta es por eso, perdóneme, nada más. A ver, yo creo que la comunicación pública es un deber de los estados, pero desde esa perspectiva, como información.
tengo un eco, Gustavo, si me ayudan. A ver, perfecto. Decía entonces que me parece que la comunicación pública es un deber inclusive desde los propios estados, pero en el sentido de llevar información, que esto contribuya justamente a tener una ciudadanía informada. Otra cosa es que se haga opinión, que es una rama si bien de la información, pero otra cosa es que se haga opinión desde los medios públicos y se quiera hacer una opinión generalizada, tratando de imponer una perspectiva desde estos medios. Entonces, me parece que es fundamental tener en esta lógica medios que puedan informar con veracidad, con transparencia, como lo hacen grandes medios públicos a nivel nacional, a nivel internacional, usted ha mencionado a la propia BBC, pero es muy difícil y es muy tentador, teniendo a la mano medios públicos, hacer ese ejercicio serio de comunicación y no dejarse llevar por la necesidad muchas de las veces de carácter político o de carácter gubernamental inclusive. Entonces me parece que son una herramienta importante que deberían en lo posible mantenerse en este sentido. Bien. Muchas gracias a Marco Ávila por habernos atendido. Él fue presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Habíamos dado la información de que se dilata por 60 días más, ampliando el plazo a 120 días para la extinción de las empresas públicas en general, decisión que la tomó el presidente de la República el día de ayer. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.